La Federación Down Galicia y sus entidades trabajan a diario para que las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales cuenten con el apoyo adecuado a lo largo de su vida para ser parte activa de la sociedad. Nuestras áreas de trabajo se distribuyen en todo el ciclo vital, desde la atención temprana a los más pequeños hasta el envejecimiento activo de los mayores, pasando por la inclusión educativa, la formación y el empleo y la vida adulta independiente. El área de atención temprana está dirigida a bebés de entre 0 y 6 años. Con ella mejoramos su desarrollo físico e intelectual, además de orientar y apoyar a madres y padres para fomentar la autonomía en el entorno familiar. Un buen ejemplo de ello es Juan, un bebé que ha progresado mucho gracias a las sesiones de atención temprana que se llevan a cabo en las entidades de Down Galicia. La atención temprana a un niño con síndrome de Down para mí es básica. Son niños que necesitan, que sabemos que van a hacer las cosas, pero que les cuesta más que a los demás y por lo tanto necesitan ayuda de profesionales que saben cómo hacerlo, porque al final los padres, cualquier padre, no nacemos aprendiendo a lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿no? Cómo podemos enseñarles. Y sobre todo en un caso pues, que tienen unas limitaciones, que necesitan trabajar mucho su cuerpo. La verdad es que mejoró muchísimo, porque era un niño que casi no se aguantaba, la cabeza se le iba muchísimo para un lado, el pobre casi no... hacía muy poquitas cosas porque tiene mucha hipotonía y entonces les cuesta mucho. Y desde que viene pues atención temprana, pues claro, va evolucionando, se sentó muy pronto porque practicamos muchísimo lo de ayudarle a sentarse. Ahora mismo estamos practicando lo del rastreo y poco a poco cada día te sorprende porque de repente estás en casa y ves que avanza un poquito y es gracias pues eso, a todas las posturas que aprende aquí. De repente ves que sabe levantarse, quitarse y ponerse la ropa, que es algo que otros niños a lo mejor ni hacen. Entonces es importantísimo, claro. Básico, lo que digo, vital. O sea, cualquier niño con síndrome de Down, yo creo que desde el momento en el que sale del hospital debería empezar, porque además desde pequeñitos, que parece que no tienen fuerza y al final tienen una fuerza inmensa. Y con 15 días se levantan y aguantan una hora de ejercicios, o por lo menos el mío, y como un campeón. Luego sale cansado y se duerme. Pero practica y hace todo lo que tenga que hacer y así es como avanza y está estupendo, como veis a mi hijo. ¿Verdad, cariño? Que trabajamos mucho. Aquí sí, dile.